Soy eterno Padre, a ti venimos en estos momentos en oración, Padre, buscando esa sabiduría necesaria a través de los estudios que se están realizando, a través de tu siervo, que le des esa sabiduría, esas palabras, esa paciencia para poder comprendernos y a nosotros ese espíritu de entendimiento, que podamos comprender esas palabras, que podamos retenerlas y así poderlas practicar para poder servir de la mejor manera a tu pueblo, un pueblo especial que necesita lo mejor de nosotros, ya que es un papel muy importante lo que nosotros reflejamos en el momento de participar en frente de ellos, preparando día a día constantemente para que el trabajo que hemos decidido seguir sea de todo corazón, sea de toda iniciativa dentro de nosotros. Aleja también, oh Dios Padre, todo medio que nos interfiera, que pueda quitar esa concentración en esa clase y que podamos estar gozosos y en armonía. Y así también, oh Dios eterno, poder perdonar nuestras faltas y darnos la guianza para seguir siempre adelante. Porque lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues me da gusto saludarlos, mis hermanos. Veo que está el dispositivo también de mi hermano David Aguillón. Bienvenido, hermano David. Pues vamos a dar inicio, hermanos, a esta clase. Muchas gracias, hermano. Me disculpa, hermano, me disculpo con todos porque no he encendido la cámara porque voy de camino. He tenido una situación pero ya voy para la casa. Sé que solo voy escuchando, hermano. Gracias. Claro que sí, hermano, que llegue con bien. Claro que sí. Bien, hermanos, miren, estamos en la segunda clase de este curso de introducción a la homilética. Y bueno, a mí me gustaría primero iniciar con ustedes compartiéndoles los objetivos de la clase, ¿sí? Voy a compartirles brevemente mi pantalla para compartir con ustedes cuáles son los objetivos de la clase. ¿Me confirman, hermanos, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí la están viendo. Ok, bueno. Sí, así es, hermano. Estamos en la clase 2, hermanos, de este curso de homilética. Y los objetivos, con el favor de Dios, son los siguientes. Primero, hacer un breve repaso de la clase número 1, la primera clase que tuvimos hace algunas semanas atrás. Y después nos vamos a adentrar en algo que fue como con lo que terminamos la primera clase de homilética, ¿no? Terminamos mencionando cuáles eran las partes principales que componen un sermón. Después, conocer varios tipos de sermones y sus características. Y los puntos D y E son describir el proceso para la elaboración de un sermón textual, y los alumnos elaborarán un sermón textual. A mí me parece que esto es de mucho provecho, hermanos. Yo deseo que sea de mucha bendición, porque tradicionalmente la iglesia ha manejado durante muchos años solamente un tipo de sermón. El tipo de sermón, por ejemplo, que se ha manejado es, tú escoges un tema, puedes hablar del amor de Dios, puedes hablar de la integridad, puedes hablar de los mandamientos, de la obediencia, etcétera. Puedes escoger cualquier tema, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué es lo que hace tradicionalmente un predicador, verdad? Pues agarra una concordancia y entonces en la concordancia empieza a buscar eh, todos los textos bíblicos que hablen sobre ese tema, y con base en esos textos bíblicos, pueden ser 5, 10, 15, 20, los que sean, elabora de esa manera su sermón, ¿no? Esa es una forma tradicional y es una forma válida para predicar. De hecho, vamos a ver ese tipo de sermón. Pero vamos a trabajar también otros sermones que son muy importantes que un predicador puede utilizar. Y aquí me gustaría, hermanos, a manera de generar la participación, preguntarles brevemente, no me narren así toda una novela, pero brevemente, ¿cómo elaboran ustedes sus sermones? ¿Cómo le hacen para elaborar sus sermones? Es decir, al hermano Josué Andrade, ya le dijeron, dentro de 15 días le toca predicar. eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo se elabora el sermón? O mi hermano David Sánchez, o mi hermano Miguel Argueta, o mi hermano David Aguillón, ¿cómo le hacen? Sí, antes de todo, hermano, paz a todos. Pedirles una disculpa, hermano, por entrar tarde a lo que es eh, esta reunión. Bueno, sí, con respecto de la manera de cómo realizar un sermón, hermano, pues yo me baso eh, como está ordenado en las escuelas. De esa manera, para poder, hermanos, realizar el tema. No lo escuchan. Sí, hermano, adelante, lo estamos escuchando. Sí, según el orden que está en la escuela, así pues mi persona lo va realizando. Muchas gracias, hermano David. Gracias por compartirnos. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartirnos sobre cómo le hace para elaborar un sermón? Bueno, hermano, usted pues me preguntaba pues a todos los que están. Yo me baso, hermano, sobre dos aspectos. Uno de ellos, hermanos, cuando entro a razonar y dependiendo de la necesidad de la iglesia, pues busco algo que pueda motivarles, donde pueda encontrar fuerza, uno. Y otra, hermano, es que a veces en la vida, no sé si a los predicadores sucederá lo mismo. De repente, pues, hermanos, quizás voy caminando y es así, hermanos, como algo que viene a mi mente, ¿no? O sea, algún argumento y de ese argumento, pues, me lo llevo hasta que llego a la casa. Independientemente de las dos circunstancias, ya sea una debido a la necesidad de la iglesia y otra porque nació tal vez de ver el lugar donde estaba o todo, lo primero, pues, que trato de identificar es el título, ¿verdad? Aprender bien la definición sobre qué trata, averiguar un poco sobre ello y pues buscar obviamente situaciones que en el pasado los hombres del ayer pues se vieron también, ¿verdad? En esas circunstancias. Entonces tomar bases bíblicas como ejemplos y poder dar la reflexión de lo que quiere representar y un mensaje para la actualidad. Y el cuerpo, ¿verdad? Lo que ya pues ahí nacen de lo más profundo del corazón y al final, hermanos, con una conclusión a un llamado a seguir adelante, dependiendo del título que se haya dado y el propósito, por qué pues aquel título, ¿verdad? De esa manera, hermano, yo he tratado pues de resumirlo, cómo es mi persona. Muchas gracias por compartir, mi hermano Josué. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, en mi caso, hermano, eh, primero, cuando mi padre estaba en la iglesia, me daba un consejo. Y que yo estaba iniciando a estudiar para obrero. Me decía, allá en El Salvador toca predicar quizás una vez al mes o una vez cada un mes y medio, dependiendo del tipo de obrero
la cantidad que haya. Pero me decía, cuando uno se baja de predicar, que termina el turno, desde ese momento está planeando en su mente qué es lo que debe de predicar. Una de las cosas que yo sigo, desde el momento que yo termino la prédica, inicio a pensar, primero, el tema que quiero exponer, tengo que tener un interés primordial yo para saber de él, porque de esa misma manera, del mismo interés que le he puesto por saberlo, de la misma manera voy a tener interés para hablarlo, para exponerlo, para tratar de hablarlo. Y muchas veces, hasta veces de las alabanzas que escucho, saco unas pequeñas frases de que de eso me genera el título de mi tema, a lo que puedo venir. Selecciona en primer lugar el tema, el título, el tema de lo que yo quiero hablar, después busco el título, conllevo a las citas bíblicas en que pueden tener un acoplo a ellas, investigar primeramente el significado de mi tema, de mi título en especial, para poder llevar y abarcar a ello. En lo personal me gustan mucho los temas proféticos, los temas de incógnita, los temas que tienen muchos tópicos, porque eso me lleva a investigar, a tratar más y a poder de aprender más solamente. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por compartirnos parte de lo que ustedes experimentan al elaborar sus sermones. Me parece que todos tenemos una experiencia particular en el hecho de pedir a Dios la inspiración, ¿verdad? Para poder comunicar la palabra de Dios. En esta clase, hermanos, algo que vamos a aprender y quizá varios de ustedes ya lo saben, es un método. Es decir, es una forma, un sistema para poder elaborar un sermón. Y bueno, un sistema, hermanos, sirve en la medida que uno lo practica, en la medida que uno lo adopta, que lo hace suyo y que empieza a trabajar en él. Hoy vamos a compartir un poco sobre esto y lo vamos a hacer práctico porque mi intención es que ustedes elaboren un sermón textual y que empiecen a elaborar sermones textuales. Entonces voy a tratar de que esta clase sea una especie de taller. Por eso les compartía como uno de los objetivos del plan de clase, y se los comparto nuevamente, ¿verdad? Dice, describir el proceso para la elaboración de un sermón textual, y dice después, los alumnos elaborarán un sermón textual. ¿Sí? Esas van a ser en lo que vamos a aterrizar esta clase, ¿no? Vamos a ver varios tipos de sermones. Uno de ellos es el sermón textual. Bueno, pues voy a compartir la diapositiva de una vez, mis hermanos. ¿Pueden ver la presentación, mis hermanos? Ok, muy bien. Ya tuvimos una primera clase, hermanos, una primera clase de homilética, y habremos de empezar con estas preguntas de repaso, sencillas preguntas de repaso. ¿Qué hicimos la clase anterior, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué fue lo que hicimos la primera clase de homilética? Eran las definiciones, hermano. Así es. Palabras. Revisamos varias definiciones respecto a lo que es el sermón, ¿verdad? Muy bien.
¿Y cuáles son, dice la siguiente pregunta, las ideas principales que recuerdas? ¿Qué es lo principal que recuerdas de la clase anterior? Lo que busca la predicación y en qué se basa y qué elementos tiene la predicación, hermano. Así es, así es. ¿Alguien más, mis hermanos? Creo que sería algo similar a lo que el hermano Argueta decía, y era la definición o el propósito o el objetivo principal de la narración que se leía, identificando los tiempos, ¿verdad? Si era para el ayer, qué mensaje tiene para hoy. De lo que yo recuerdo, hermano, de lo que vimos, la interpretación de los versículos bíblicos. Ok. Y una pregunta interesante, hermanos, es para mí, ¿verdad? ¿Qué preguntas o dudas surgieron después de la clase? ¿Alguna pregunta, algo que les haya surgido a ustedes, que les haya resultado eh, generado después de la clase, mis hermanos? Quizás no en sí de la clase, hermano, sino de las preguntas que hicieron, donde se hablaba de que si era correcto utilizar muchas veces con la manera de la concordancia. Y es lo que hablaba Felipe. A veces nosotros cometimos ese error y al final, no sé si fui yo, pero al final creo que no se llegó a una definición de eso. Ok, ok, ok. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tal vez pregunta, no, hermano, lo que sí me llevé fue que usted justamente en ese momento inició a compartir algunas herramientas que serían de utilidad y recuerdo que vio aquella versión de la Biblia online que fue de importancia y algo que me quedó claro es el hecho de predicar así improvisado. Incluso usted nos compartía también, ¿verdad? Una anécdota de un hermano pues no le fue pues bien en cierto momento y, y que existen diferentes métodos de meditación. Y hasta donde yo recuerdo, había dicho pues que ninguna, eran tres si no mal recuerdo, de las que usted mencionó, que ninguna de las tres era una forma equivocada, solo que tenemos que aprender a utilizar las tres, porque en un momento de la vida pues se nos van a hacer de utilidad. Así es, hermano. Muy bien. Bueno, esto es un repaso, hermanos. De hecho, miren, voy a retomar la clase en donde nos quedamos, porque me parece que de aquí vamos a partir, de aquí parte el medio del asunto. Primero, antes que todo, estamos en un punto que se llama tipos de sermón. Hay diferentes tipos de sermón, hermanos. Pero independientemente de los diferentes tipos de sermones que hay, cada sermón o cualquier sermón o conferencia o monólogo, cualquier exposición, en pocas palabras, tiene una estructura. Y aquí les pongo una estructura básica, ¿no? El primer punto es la introducción. El segundo punto es el desarrollo se desglosa, ¿verdad? Y el tercer punto es la conclusión, hermanos. Eso ya lo habíamos revisado en la clase anterior, ¿verdad? Pero lo retomo porque me parece importante que quede muy claro. Si tuviéramos que decir así de manera básica, de manera elemental,
cómo se compone un sermón, pues tendríamos que decir que estos son los 3 puntos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Sale, hermanos? Ese es un primer punto. Y vamos a analizar, o en este curso más bien, vamos a revisar 3 tipos de predicación. No porque sean los únicos tipos de predicación que hay, hermanos. Quiero decirles que no. O sea, hay diferentes formas de predicar, más de 3. Sin embargo, estos 3 tipos de predicación, por lo menos aquí en México, son los 3 tipos de predicación más utilizados. ¿Sí? El sermón textual, el sermón temático y el sermón expositivo. ¿Sí? Hermano, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Nosotros en el Centro de Obrero manejamos el sermón expositivo y, ay, ese nombre me cuesta decir, alguien me puede ayudar con concatenación textual. No sé si es el mismo, el textual, que nosotros lo conocemos por otro nombre. No sé si me entendieron el nombre, no sé, hermano Josué, si me traba la lengua de decir eso. Contextual, no. No, concatenación textual. Sí, concatenación, hermano. Así es. Sí. Concatenación. Concatenación. No sé si es el mismo textual, el que tenemos por primero en la pantalla. Bueno, yo creo que valdría la pena cuando veamos las descripciones, ya podríamos verificar si se refiere al mismo tipo de sermón, porque es probable, ¿no?, que sea uno de estos sermones. De hecho, el primero que vamos a ver es el sermón textual, es el primero que vamos a analizar. Pero estos son los 3 tipos de sermones que vamos a trabajar, que vamos a revisar. Y bueno, pues es muy útil, hermanos, que un predicador pueda aprender o maneje por lo menos 3 tipos de sermones y que los pueda de alguna manera utilizar dependiendo de la circunstancia y de la necesidad de la iglesia. Son los 3 que vamos a ver: sermón textual, sermón temático y sermón expositivo. Ya veremos en la descripción, ustedes me dirán si el de concatenación textual es el sermón textual. Ya ahorita, de hecho, vamos a empezar con este. Pero les quiero preguntar, entonces ustedes en las capacitaciones del Salvador, ¿cuántos tipos de sermones han visto? ¿2 o 3? Solo 2, el expositivo y el otro. Ok. Bueno, vamos a irlos revisando. Vamos a empezar con el sermón textual, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es el sermón textual? Bueno, el sermón textual se denomina así, hermanos, porque la predicación gira en torno al análisis y a la exposición de un pasaje breve, generalmente de un solo versículo. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, una predicación que se basa solamente, voy a utilizar un pasaje muy recurrido para este tipo de sermones, que es Juan 3:16. Una predicación basada solamente en Juan 3:16. Ese es, o, por ejemplo, una predicación basada en Romanos capítulo 8, verso 28, donde dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? O, por ejemplo, una predicación basada en aquel pasaje del Génesis que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el sermón está basado en un solo versículo. No sé si ustedes han escuchado sermones así, mis hermanos. O sea, hermano Esdras, que está enfatizado solo en ese versículo, no lo explica.
solo en ese verso, así es. No es que sea una referencia, sino que está basado solamente en ese versículo, solamente en ese versículo. Para mí es importante preguntarles si han escuchado ese tipo de sermón, porque para que ustedes se den una idea. Si no, valdría la pena que vieran un ejemplo de ese sermón también. En lo personal, sí, hermano, ya he visto. De un solo, no de un pasaje, de un solo texto, a eso me refiero. O sea, sin ocupar otro versículo, solo no más que esa. Nada más ese, así es. Sí, ¿Sí? Usted, hermano David Sánchez, también lo ha escuchado. Sí, hermano, ya los he escuchado, pero Ok. tenía una pregunta. ¿Podemos, de un versículo textual, eh, para un sermón textual, podemos, ¿cómo decirle? Eh, Basado en un solo versículo, podemos siempre mencionar algún otro versículo sin decir texto bíblico, Sí, hermano, sí se puede. De que hecho, concuerden siempre, que concuerden siempre con el versículo que tenemos en meditación. así es. Sí, de hecho, más adelante viene alguna recomendación al respecto, pero de entrada sí se puede, hermano. Sí, sí, sí se puede. Pero bueno, entonces sí sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es un pasaje breve, es un solo verso y el sermón se desarrolla con ese solo versículo, ¿no? ¿Sí? Esta clase de predicación, hermanos, honestamente requiere un buen grado de análisis y de precisión para no ser redundantes ni extraviarse en la tentación de mirar otros pasajes. Yo creo que ya lo comenté en algún momento con ustedes, ¿no, hermanos? Antes aquí, por ejemplo, había la idea de que mientras más textos bíblicos tenía un sermón, más bueno era el sermón, ¿no? Que mientras más citas bíblicas mencionaba el predicador, eh, más conocimiento bíblico tenía. Perdonen. Y realmente, hermanos, predicar de un solo pasaje, hermanos, y de un solo pasaje armar un sermón, pues eso sí habla, ¿verdad? De que estamos ante un sermón muy preparado, ante un sermón que fue analizado, muy preciso, ¿verdad? Todavía, hermanos, algunos predicadores batallamos con el tema del tiempo. Creo que recuerdo haberles comentado esto, ¿no? De repente, por ejemplo, predicaciones de una hora y media, y de repente, pues, eh, cuando algún predicador que se excede en el tiempo, le dicen, hermano, ya se acabó su tiempo, ¿verdad? Le dice, no, es que a mí me cuesta mucho trabajo, ser concreto, porque esto requiere mucha explicación. Realmente la preparación, hermanos, de un sermón se ve cuando una persona sabe ajustarse a los tiempos, ¿no? Si te dicen tienes 20 minutos, tu preparación se va a ver en que tú puedas dar el sermón en 20 minutos. Si te dicen 45 minutos, tu preparación se va a ver en que tú te ajustes a los 40, a los 45 minutos. Pero bueno, eso lo menciono porque va de la mano, ¿no? Este tipo de sermón, hermanos, el sermón textual, es recomendable para cultos o reuniones breves, porque favorece el manejo del tiempo y se evitan las improvisaciones. Por ejemplo, aquí para nosotros en México, ¿cuáles serán las reuniones breves? Los cultos de oración, hermanos, son cultos que generalmente tienen una duración de una hora. Y el énfasis de los cultos de oración es orar, pero no puede faltar la palabra de Dios. Entonces, generalmente para un culto de oración, un sermón textual es muy bueno, porque es una reflexión de 15, 20 minutos, ¿no? Eh, para una boda, hermanos, aquí, las bodas, por ejemplo, tienen una duración entre una hora y hora y media, y un sermón textual también es un buen recurso para una boda. Ese es otro buen elemento. Los cultos entre semana, hermanos, cuando abrimos los templos entre semana, también son cultos breves, son cultos de una hora.
Entonces, también para un culto entre semana es un buen, un buen recurso. Los cultos fúnebres, hermanos, y más ahorita en esta situación, ¿no? Donde tienes poco tiempo para poder compartir la palabra en una funeraria, un sermón textual también es un buen recurso. Es decir, a mí me parece importante, hermanos, y para mí sería muy bueno que ustedes pudieran adquirir la habilidad de estructurar, de elaborar y de predicar sermones textuales. Si es que no lo hacen todavía, porque pienso que posiblemente ya lo pudieran estar haciendo, pero si fuese lo contrario, creo que sería algo que enriquecería mucho sus ministerios, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos muchas reuniones con estas características. Generalmente las únicas reuniones que tenemos que son más largas son los estudios que tenemos los sábados, tanto la escuela sabática como la predicación de la tarde, ¿no? Pero de ahí en fuera, cualquier otra reunión que tengamos son reuniones más breves. Y se aconseja no exceder un tiempo de exposición para este tipo de sermón mayor a 20 minutos, ¿sí? Referente al sermón textual. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Vamos bien? Sí, la única que yo tenía era ejemplos donde se podrían utilizar, pero ya usted la está diciendo. Ok, muy bien, muchas gracias, hermano. Hermano, yo quería decir algo. Adelante, Eh, adelante. con respecto a lo que es el tema textual. Algunos hermanos tienen buena soltura de palabras y pueden, hermanos, expresarse y bastante, extenderse lo suficiente. Y también tienen, hermanos, una buena retentiva, ¿verdad? Y algo otros hermanos, quizás nos podría ser difícil porque hablamos poco y también sería el otro problema que no tengamos buena retentiva, ¿verdad? Que no haya soltura de palabras. Ese quizás consideraría yo que fuera ¿cómo le podría decir? O un obstáculo para poder hacer un sermón textual. En cambio, ya con un sermón temático, siento yo que es más fácil, consideraría yo. Sí, finalmente, hermanos, uno termina escogiendo cuáles son los sermones que más se adaptan tanto a la necesidad de la iglesia como a las características de uno como predicador. Uno termina escogiendo. Pero siempre va a ser importante conocer, aprender, tener opciones y que sea uno el que escoja de lo que ya sabe qué es lo que más se nos adapta, hermano David. Sí, sí, En muchas ocasiones no tenemos más opciones porque no las conocemos, pero es mejor conocer y ya desde el conocimiento pues poder escoger, ¿verdad? Incluso qué tipo de sermón o qué tipo de exposición se adapta más a mi personalidad como predicador, ¿no? Entonces, sí, sí. yo creo que es bueno que se den ustedes la oportunidad de aprender, por ejemplo, en este caso, este tipo de sermón, que lo practiquen y bueno, pues vamos a ver qué pueden ustedes descubrir también de ustedes como predicador, ¿va? Como predicadores. Sí, yo siento, hermano, y puedo ver que quien tiene, así hablando la realidad, considero para mí que tiene buena soltura de palabras y usar este tipo de sermón el hermano Josué. Este, lo considero, hermano, que tiene una buena retentiva, soltura de palabras. Entonces, a él sí yo lo siento
que pega cabal ahí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, hermano, hermano David. Pues vamos a seguir con el siguiente punto. Vamos a ver ya cómo ir elaborando, hermanos. ¿Sí? Cómo ir elaborando. Cómo seleccionar los pasajes para un sermón textual. Cómo seleccionar los pasajes para un sermón textual, ¿no? Y vamos a ver aquí algunos puntos. El primero, hermanos, es ubique el tema del que desea hablar. Ubique el tema del que desea hablar, ¿no? Esto es muy importante, hermanos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a predicar? Hace algunos años, hermanos, aquí en México, por ejemplo, teníamos una guía de predicación en donde a nivel nacional se nos daba un énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el mes de abril vamos a predicar de comunión. Entonces, bueno, uno elaboraba sus temas, sus predicaciones, tomando como referencia el tema de la comunión. Y de repente, pues al siguiente mes vamos a hablar sobre evangelización y entonces los temas iban relacionados con la evangelización y así armaba uno los temas, ¿no? Posiblemente en algunas iglesias así sea actualmente, ¿no? Que hay una temática general y entonces tú ya tienes la temática general, pero ahora tienes que hacer tus sermones de acuerdo a eso, ¿no? No sé cómo lo estén trabajando ustedes. Pudiera ser una buena idea, hermanos. Pudiera ser una buena idea como iglesia, que la iglesia tenga una temática general, mensual, y entonces que los predicadores hablen y elaboren sus sermones de acuerdo a esa temática, ¿no? Comunión, evangelización, adoración, obediencia, fe, la bendición, profecía, ¿sí? De tal manera que durante el transcurso del año, ¿verdad? La iglesia pueda tener una variedad de temas que enriquezcan que les nutran, ¿no? Espiritualmente. Pero, bueno, eso ya es un tema de estructura. Lo primero que uno tiene es ubicar el tema del que desea hablar, ¿no? Ya tienes tu tema. Puede ser que vas a hablar del amor de Dios, que vas a hablar de la salvación, de la fe, de los profetas menores, etcétera. Ya lo escogiste. Bueno, acuérdense que es un sermón textual, entonces, ya que tienes el tema, el siguiente paso es seleccionar por lo menos, hermanos, por lo menos 3 textos que hablen del tema, ¿sí? Selecciona por lo menos 3 textos que hablen del tema, ¿sí? Y ahí, bueno, pues ya empezamos a buscar en la Biblia algunos textos, algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Si vas a hablar del amor de Dios, pues buscas por lo menos 3 pasajes que te hablen del amor de Dios. Si vas a hablar de la fe, igual buscas 3 pasajes que te hablen de la fe. Y así con cualquier tema que tú vayas a escoger, ¿no? Los escoges, seleccionas los temas. Como mínimo son 3. Bueno. Y después, hermanos, de esos textos bíblicos que tú ya seleccionaste, que tú ya escogiste, vas a determinar cuál es el más apropiado. ¿Cuál es el más apropiado? A ver, de estos textos bíblicos, ¿cuál me parece el más apropiado para este tema que voy a exponer? ¿Sí? Y escoges tu texto bíblico. Y dice después, y reserve los otros como referencia. Reserve los otros como referencia. Sí está claro hasta ahorita, mis hermanos. ¿Sí? Bueno. Porque ahorita lo vamos a hacer, hermanos. Esto va a ser un taller. Ahorita lo vamos a hacer. Ya tienes tu pasaje bíblico, ¿no? Miren, me regreso a la diapositiva anterior. Estos pasos son para seleccionar los pasajes.
del sermón. Ahora te dice cómo estructurar el sermón. ¿Cómo estructurar el sermón? Bueno, dice, desarme la idea contenida en el texto en sus partes esenciales. Dice, al identificar las partes esenciales, ya se tiene la estructura del texto. Y luego dice, desarrolle cada una de las partes esenciales en una idea completa. Y aquí viene el ejemplo. Aquí les estoy poniendo un ejemplo que es Juan 3:16. Este pasaje lo conocemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a agarrar este texto bíblico y lo estamos desarmando, hermanos. ¿Sí? Y aquí están viendo ustedes el desarme del texto bíblico, ¿no? Por ejemplo, la primera frase que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué nos está hablando? La idea principal es el amor de Dios por quién, hermanos? Por el mundo. Esa es la idea principal de ese primer párrafo. Luego lo siguiente que dice, que ha dado a su Hijo unigénito. La idea principal es la dádiva de su Hijo Jesucristo. O pueden ponerle el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Luego el siguiente párrafo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y cuál es la idea principal? El asunto de la fe para la salvación. Es necesario tener fe para ser salvo. Mas tenga vida eterna, la gracia de la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer con el texto bíblico. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Luego vamos a la parte 2. En la primera, en esta etapa anterior, identificamos las ideas esenciales del texto. ¿Sale? Las identificamos así brevemente. Lo siguiente que tenemos que hacer es desarrollar estas ideas principales, ¿verdad? Y aquí lo tienen ustedes. Todo esto, por ejemplo, el primer párrafo basado en la frase que dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí uno va desarrollando, desde que Dios creó a la humanidad, no ha dejado de interesarse por su bienestar. De distintas maneras, a lo largo de la historia, Dios ha mostrado un amor que siempre ha superado la desobediencia y la rebeldía del hombre. Que ha dado a su Hijo unigénito. Jesucristo, el Hijo enviado de Dios, representa el último y definitivo acto de Dios para encontrarse con el hombre. Pues es en Jesucristo que Dios brinda a plenitud su salvación. Siguiente párrafo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mediante la fe depositada en el sacrificio de Jesús, el hombre tiene acceso al perdón y la reconciliación. Solo mediante este sacrificio perfecto, el hombre puede ser integrado como hijo de Dios. Y la última parte dice, mas tenga vida eterna. Y el hombre por esta fe puede recibir el don inigualable de compartir la vida que es en Dios y la promesa de participar del reinado perfecto del Señor. Bueno.
Vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Porque la única forma en la que ustedes van a aprender a elaborar un sermón textual es haciéndolo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Todos tienen lápiz y cuaderno, hermanos? Bueno, vamos a ir armando cada quien nuestro sermón, ¿verdad? Vamos a avanzar en esta clase hasta donde avancemos y ya ustedes en el transcurso de la semana pues le van a avanzar y me van a mandar hasta donde lleguen, ¿no? Vamos al primer punto. A ver, ubique el tema del que desea hablar. Ahí en una hoja en blanco, usted decida de qué tema va a hablar y me van a compartir o nos van a compartir el resto. ¿Cuál es el tema del que van a hablar? ¿Ya tienes tu tema, mi hermano Miguel? Sí, hermano. ¿Nos quieres compartir, por favor? ¿Solo el tema o aunque el texto? Bueno, primero, ¿cuál sería el tema que ibas a hablar? La duda de Job. El tema es la duda de Job. Bueno, yo creo, Miguel, que ese tema va a ser muy difícil que tú lo puedas desarrollar en un sermón textual. Y te voy a decir por qué, porque estás hablando de un personaje. Entonces, aquí lo que tenemos que escoger, hermanos, es como un tema general relacionado con la vida cristiana. Pero quédate, mira, si lo quieres intentar, quédate con ese tema, no te preocupes. Pero tú tienes que tener en mente que solamente es un texto el que vas a poder utilizar. Hermano, yo le envié ya la grabación. Sí la escuché, Miguel. Creo que fue de un solo, creo. A ver, bueno. Sabes que cuando me la mandaste estaba yo manejando rumbo a Colima, si no me equivoco. Entonces, tendría que escucharlo otra vez para tenerla fresca. Ya pasaron varias semanas, pero vamos a, si quieres desarrollarlo así está bien, pero bueno, vamos a ubicar un tema. El tuyo es el de la duda de Job. Hermano Josué, ¿usted ya tiene su tema? Sí, hermano. ¿De qué va a ser su sermón? ¿Le puedo decir el título? Me decía eso. Más que el título, el tema. El tema. Una misericordia sin límite. Ok, el tema sería la misericordia. ¿Okay? Hermanos, el tema es diferente al título. O sea, uno puede hablar de la misericordia y los títulos pueden variar. ¿Sí me explico? Sí, sí. La gran misericordia, la maravillosa misericordia de Dios, la sorprendente misericordia de Dios. Es decir, el título puede variar, pero el tema es la misericordia. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, el tema es misericordia. Sí, sí. Hermano David Okay. Sánchez, ¿usted tiene ya su tema? ¿De qué tema va a hablar? Sí, hermano, pues el tema mío, hermano, es de Apocalipsis 3:20 y Ajá. lo he titulado El llamado de Dios para la humanidad. El llamado de Dios para la humanidad. Muy bien. ¿Me repites, mi hermano Miguel, tu tema? La duda de Job. La duda de Job. Bueno, vas a hablar sobre la duda. Ese es el tema general, sobre la duda. ¿Sale? Bueno. Exacto.
Después dice el siguiente punto, seleccione por lo menos 3 textos que hablen del tema. En el caso de mi hermano David, él ya tiene el texto base, que es Apocalipsis 3:20. ¿Cuál es su texto base, hermano Josué? Estoy meditando en ello, hermano. Ok. No lo sabría decir porque quiero que encontrar uno pues que encaje, ¿verdad? Y que encierre y abarque. Pero hay que hacerlo aquí en clase, hay que buscar 3 para que vayamos avanzando. Ok, sí, no, estoy en eso, hermano. Estaba leyendo la Biblia, uno que me pareciera. Muy bien. El tuyo, mi hermano Miguel, ¿cuál es? Quizás el primero sería 38:2. Job 38, verso 2. Déjame leerlo. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Ese sería. Lo leí en Dios habla hoy, pero en Reina Valera dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Sí es ese, mi hermano Miguel? Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, Ya ya lo te... tengo, ya lo tengo. Ok, Salmo 23:6. Salmo 23, verso 6. Muy bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok. Y el de mi hermano David es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará él y cenaré con él y él conmigo. Bien. Bueno, ya tenemos los versos bíblicos, ¿no? Ya tenemos los versos bíblicos. Ya están los más apropiados. Ya está seleccionado el texto bíblico, cada uno de ustedes. Y ya saben de qué tema quieren hablar, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes ahora, hermanos? Lo que van a hacer es desarmar la idea contenida en el texto en sus partes esenciales. ¿Sí? Y ahí es en donde tienen ustedes que escribir. ¿Cómo es desarmar un texto? A ver, déjenme ver si encuentro alguna fotografía que me sirva como ilustración. Eh, permítanme un momentito. Ven que utilicé Juan 3:16 como ejemplo, ¿no? Para desarmar el texto bíblico. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Ahorita les digo. A ver, a ver si pueden ver esta imagen, que les voy a compartir brevemente. Miren, aquí tienen, por ejemplo, un verso bíblico que está desarmado en las ideas. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí. Por Yo ejemplo, sí. dice, y sabemos. Y está subrayada la palabra sabemos, ¿no? Y aquí viene diciendo, esto significa confianza.
que a los que aman a Dios, y aquí está, por ejemplo, la idea principal, asegúrate de amarlo, ¿sale? Todas las cosas, lo bueno, lo malo, todo, les ayudan a bien. Hay un propósito, al final te hará bien. ¿Sí se dan cuenta cómo aquí, por ejemplo, está desarmada la idea, las ideas principales de un texto bíblico? Yes. ¿Sí me explico? Sí. Eso es lo que tenemos que ir identificando nosotros en nuestros pasajes. Por ejemplo, los voy a ayudar. Les voy a ayudar un poquito para que vayan ustedes armando su sermón. Ok, vamos a empezar por Apocalipsis 3:20. ¿Cómo dice Apocalipsis 3:20, hermano? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, aquí tenemos el texto bíblico. Y vamos a ir desglosando las ideas principales, ¿no? El tema es el llamado de Dios, ¿no? No es el título del sermón, es el tema, el llamado de Dios. La primera idea principal dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vamos a ponerla de un color. Y el siguiente dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, lo vamos a poner de otro color. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es más, aquí podemos poner que esta es otra idea, incluso. Lo estoy poniendo en diferentes colores. Ahí está. Sí pueden ver los diferentes colores en el texto bíblico. Con cada color estamos separando las ideas. Bueno. Vamos a ponerlas en otro orden. Ya que ya las separamos, hermanos, esto es cuestión de práctica y por eso me interesa que ustedes lo vayan haciendo, porque no es cuestión nada más de que lo escuchen una vez, sino de que ustedes lo vayan practicando. Y bueno, pues la computadora también nos ayuda mucho para esto. Ahora pones las ideas en este formato. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este primer párrafo, ¿cuál es la idea principal? El llamado de Dios. El llamado de Dios. ¿Qué más, hermano? Una invitación. El llamado de Dios.
¿Dónde está el Señor? Dice, yo estoy en dónde. Él está en la puerta. Él está cerca, ¿no? No está lejos, Él está en la está puerta. cerca, sí. Entonces Solo tenemos que decir, para no redundar, hermano, porque el lema es el llamado de Dios, podríamos poner que Dios está cerca de sus hijos, de sus hijos. Dios está cerca de sus hijos, dice, yo estoy a la puerta. Dios está cerca de sus hijos. Es más, aquí, por ejemplo, esta pudiera ser otra idea, incluso, y llamo, porque si se dan cuenta, también está diciendo a la puerta. Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta. Dios está cerca de sus hijos. Y llamo. ¿Qué nos dice ese texto bíblico, hermanos? De y llamo. Que está pidiendo. El Señor se comunica con su iglesia. ¿Sí? El Señor se comunica con su iglesia. Esa es otra idea principal. Es un Dios que dice, que llama, es un Dios que está cercano y dice, y llamo. Luego viene otra parte que dice, si alguno oye mi voz. ¿Qué significa eso? que está esperando, hermano, que nosotros, Él nos hace el llamado y está esperando que nosotros le recibamos. Él hace, él hace el llamado aquí. Si alguno obedeciera lo que él demanda. A mí me llama la atención que dice si alguno, o sea, aquí el Señor no obliga, sino que el Señor deja o sea, Él llama a todos, pero deja en libertad a quien quiera escucharle. Por eso dice, si alguno oye mi voz, ¿no? O sea, él sabe que no todos van a escuchar, que van a ser algunos, ¿verdad? Eh, Hermano Edras, eh, sí, allí hermano. podemos también, si alguno oyere mi voz, recordemos, hermano, que el Señor dice que al reino de los cielos se le hace fuerza y lo arrebatan los valientes. Ujú. Entonces, para poder, hermano, ¿cómo decirlo? Para poder atender al llamado de Dios, tenemos que hacerle fuerza, hermanos, a dejar la carnalidad y buscar Ujú. hacer la voluntad de Dios. Porque quién es el que ha hablado? Es Dios. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quien habló es Dios. Dios es el que está haciendo el llamado. Ok, muy bien, hermano. Nada más que hay que guardar esos comentarios para el desarrollo. Ahorita estamos estructurando las ideas básicas, pero está bien su comentario, nada más que hay que guardarlo para el desarrollo. Lo primero que hicimos es desglosar el texto, ¿sale? Desmenuzar el texto. Y luego lo estamos separando en ideas principales. Cada persona tiene libertad para decidir si escucha la voz del Señor. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué significa esto de y abre la puerta, hermanos? Acepta la invitación.
acepta la invitación. Abrir la puerta es una acción, ¿no? Es una acción. Y bueno, no sé qué les parece a ustedes lo que les voy a decir, pero obedecer al Señor tiene que ver más con acciones que con palabras, ¿no? El llamado de Dios, ¿qué genera en el discípulo? Una acción, abrir la puerta, ¿no? Ahí está. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una forma de comunión. Hay una genuina comunión entre Jesús y el creyente. El resultado, bueno, si se dan cuenta, ahí ya tenemos el segundo punto. ¿Ya lo vieron? Primero, escogimos el pasaje, lo desglosamos. Yo utilicé los diferentes colores como para ir cambiando la estructura de las ideas. Y después de eso, lo que hice fue ponerlo en párrafos. Aquí está el texto bíblico, pero le puse la idea general, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta, Dios está cerca de sus hijos. Y llamo, el Señor hace un llamado a su iglesia. Si alguno oye mi voz, cada persona tiene libertad para decidir si escucha la voz del Señor. Y abre la puerta. El llamado del Señor genera en el discípulo genuino la decisión de permitir que Cristo entre a su vida. Y la última dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El resultado de que el Señor entre a nuestra vida es una genuina comunión entre Dios y el creyente, ¿sí? Entonces, fíjense, hermanos, cómo de un texto bíblico, que fue el que escogió el hermano David, por cierto, Apocalipsis 3:20, ya tenemos otro avance, ¿no? Ya tenemos aquí un tema de desglose de ideas. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue esto, hermanos. Desarmamos la idea del contenido en el texto en sus partes esenciales. ¿Sí? Lo desarmamos. No sé si quedó claro, hermanos, en este punto. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo, hermanos? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿O tienen alguna pregunta? De mi parte, no, hermano, no se lo digo. Bueno. Vamos a Miguel, ¿tienes alguna pregunta? ¿O mi hermano Mike Ramírez? No, hermano, está claro. Ok, vamos He a agarrar, comprendido lo que le explico. vamos a agarrar otro ejemplo. Ahí va. ¿Cuál fue? A ver. Vamos a ver cuál agarramos.
Pues vamos a agarrar Juan 3:16. No, ¿saben qué? Vamos a agarrar otro texto. Vamos a agarrar uno de Génesis. ¿Cómo se les está haciendo, hermanos? ¿Les está haciendo complicado o está comprendido el punto? Yo lo entiendo, hermano. ¿Usted lo entiende, hermano Josué? Sí, sí. Muy bien. ¿Y el resto, mis hermanos? Aquí, Sí, aquí, hermano. aquí Sí, el asunto, hermanos. Se aquí el entiende, asunto es que lo comprendamos y además que lo vayamos practicando. Dice Solo así, una pregunta, hermano extra. ¿sí? Usted dijo que el tema no es el título digamos, del estudio. No sé si entendí mal o cómo. Sí, así es, hermano. El tema no es el título. El tema no es el título. Por ejemplo, les explicaba hace rato, ¿no? Que, por ejemplo, en la iglesia pudiéramos tener durante un mes una temática general y que habláramos del llamado de Dios durante todo el mes. O que habláramos sobre el matrimonio. Ese es el tema. Y entonces cada sermón tiene un título, ¿no? Las bendiciones del matrimonio, las reglas del matrimonio, Dios dirigiendo el matrimonio. O sea, el título está relacionado con el tema, pero el tema no es el título, es diferente. Aquí no estamos poniendo títulos todavía. De hecho, ni siquiera son sermones. Estamos en el primer punto, que es el de desglosar, ¿verdad? Bueno, vamos a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Vamos a las ideas principales. La primera idea principal es esta. Dejará el hombre, ¿a quién, hermanos? A su padre y a su madre. Y el segundo, ¿cuál es? Dice, y se unirá a su mujer. Y el tercero es, y serán una sola carne. Allá tenemos tres ideas, hermanos. Ya las tenemos. Las pasamos abajo, ¿sale? Las pasamos abajo. Y las empezamos a desarrollar, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Es más, vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a cambiarle aquí un poquito, vamos a desglosarle más.
Hermanos, no es tan difícil hacer un sermón textual, pero requiere práctica. Requiere práctica. Entonces, aquí va a ser importante que ustedes vayan practicando. Ahí está. ¿Sale? Aquí ya lo dividimos en 3, ¿no? En 6 puntos, ¿no? El texto bíblico ya está dividido en 6 puntos. Y vamos a desarrollar las ideas principales, ¿sí? La primera, hermanos, dice, por tanto, dejará. ¿Qué idea les da esto a ustedes? A mí me parece, por ejemplo, que es una transición, ¿no? De transición, en la cual el ser humano deja la familia en la cual creció para formar una nueva. ¿Sí? Esta es la idea principal. Por tanto, dejará. Aquí dice el hombre. No dice el niño, ¿verdad? Ni dice el adolescente, dice el hombre. Entonces aquí habla, por ejemplo, de que se requiere madurez para iniciar y formar una nueva familia. ¿Sale? No dice el niño dejará a su padre y a su madre, ni el adolescente, dice el hombre. ¿Sí? Y aquí habla, por ejemplo, dice a su padre y a su madre. Aquí vemos, por ejemplo, que una familia, el modelo bíblico de un matrimonio es el de un hombre y una mujer. Aquí dice, dejará a su padre y a su madre, ¿no? Que eso a su vez un hombre y una mujer. ¿Sí? Luego dice, y se unirá. Y se unirá. Habla de una nueva familia. Es una nueva familia. ¿A quién se va a unir, hermanos? A su mujer. ¿Qué es la mujer? Es el complemento, ayuda idónea. Son las ideas principales. Creo que es como lo primero que se me viene ocurriendo, ¿no? Ahorita. Dice, y serán una sola carne, ¿verdad? No dice y son, dice y serán, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando de un proceso. Se refiere a un proceso de aprendizaje, amistad, confianza e intimidad profunda entre dos personas que han unido sus vidas en matrimonio. ¿Sale? Y aquí tenemos ya, tenemos el desglose de las ideas principales, mis hermanos. ¿Sale? Hermano Ezra, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? adelante, adelante. Y esas ideas principales, hermanos, del texto bíblico, digamos, son como una explicación
Y aparte, hermanos, de eso, pregunto eso, y aparte de eso, hermanos, de esas ideas que ha sacado del texto, se pueden sacar otros versículos refiriéndole a las ideas que usted ha puesto. Mire, hermano, le diría que sí y le diría que no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente el sermón textual es esto, es el sermón de un solo pasaje bíblico. Okay. O sea, la tentación que nosotros tenemos es esa, ¿no? De querer recurrir a más pasajes de la Biblia. Esa es la tentación nuestra porque es como generalmente predicamos. Pero bueno, pues la clase se llama homilética y lo que les estoy enseñando a ustedes es diferentes tipos de sermón. Entonces, la idea es que ustedes aprendan y bueno, ya cada quien le va a invertir su estilo, pero lo más conveniente es que aprendan a desarrollarlo así tal cual es. Sí, hermano, no, yo le pregunto, como ya entré tarde a la clase porque estaba en diligencia, pero, o sea, pregunto no por curiosidad, no por saber, ¿no? Sí, Pero está bien. entonces, pero, o sea, prácticamente el tema, digamos, ese es el desarrollo, ¿no? Digamos, del sermón. Así es, hermanos. Así es. O sea, lo primero que tenemos que agarrar para cualquier sermón, hermanos, es papel y lápiz. Ahorita estamos usando la computadora, ¿no? Y también puede ser agarrar la computadora y empezar a redactar nuestras ideas principales. Aquí ya tenemos un buen avance, ¿verdad? Un buen avance. Y fíjense en qué parte vamos. Voy a dejar de compartir tantito. Voy a dejar de compartir tantito para regresar a la diapositiva. Permítanme. Todavía no estamos ni en el bosquejo del tema ni nada, ¿no? Aquí está otro ejemplo que es el de Juan 3:16, que es lo mismo. Lo mismo que hicimos con Apocalipsis 3:20 y con Génesis 2:24, es lo mismo que tienen aquí en el ejemplo de la diapositiva, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, la idea principal es el amor de Dios por el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, la dádiva de su Hijo Jesucristo, y así, ¿no? Estamos en ese punto. Y vamos a pasar a la siguiente fase, que es desarrollar las partes esenciales. ¿Sí? Luego hay otra, pero yo creo que vamos a avanzar hasta esta fase. Y la próxima clase, hermanos, a mí lo que me interesaría ver es que me manden el texto del desarrollo. Vamos a dejar tarea también. Saben que me había comentado el hermano Miguel de algún reconocimiento, alguna constancia. Entonces, yo creo que vale la pena que también ustedes vayan desarrollando algunas tareas muy sencillas sobre este tema de homilética. Voy a regresar a la pantalla. ¿Sale? Bueno, aquí ya tenemos ideas principales, ¿no? Aquí están. Voy a agarrar primero el de Apocalipsis 3:20. Ahora lo que tenemos que hacer es bueno, aquí desglosar el texto en ideas principales. Y aquí está. Después de esto, lo que sigue sería desarrollar las ideas principales, ¿no? Entonces, copio esta parte, la voy a pegar acá y empiezo a escribir, hermanos, el desarrollo de las ideas principales. Esta es la idea principal: Dios está cerca de sus hijos. Y bueno, empezamos a argumentar, ¿verdad? La Biblia nos presenta al Dios verdadero
como un Dios que está cerca de sus hijos, siempre preocupado por su bienestar y deseando entablar, deseando tener una relación de amor y amistad con cada una de sus, con cada ser humano. Con cada ser humano, ¿no? Para aquellas personas que sienten soledad o que no le importa o que piensan que a nadie le importan, la palabra de Dios tiene un mensaje maravilloso. Y el mensaje maravilloso, pues, es el que tenemos aquí, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta, ¿no? A eso se refiere con desarrollar las ideas principales. ¿Sí? Ahí ya tenemos un desarrollo de las ideas. Luego viene la segunda que dice, el Señor hace un llamado a su iglesia, ¿verdad? Cuando dice, y llamo. Nuestro Dios, Jesucristo, nos hace una invitación para tener una nueva relación con Dios a través de Él. A través de Él. El Señor utiliza muchos medios para llamarnos, ¿no? Lo hace a través de la Biblia, a través de personas santificadas que nos enseñan su voluntad, pero también lo hace a través de cualquier tipo de situación y circunstancia. Incluso enfermedades o situaciones que parecen ser desfavorables en un inicio, ¿no? Y ahí empezamos a desarrollar esa idea, ¿no? De cómo nos llama el Señor, hermanos. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito, ¿sí? Y todo eso basado en el tema que dice, y llamo, ¿no? Y llamo. Luego dice, cada persona tiene libertad para decidir si escucha la voz del Señor. Entonces, desarrollamos la idea, Dios nos ha dotado de libre albedrío, ya que no quiere que seamos robots o que nuestra obediencia sea obligatoria. Tenemos libertad de aceptarle y también para rechazarlo. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿no? Y viene la siguiente desarrollo. Aceptar el llamado de Jesús implica acciones por parte del creyente. La más importante es tener una voluntad favorable que Él entre a nuestra vida y ocupe el lugar principal.
Y luego viene la última parte, dice, el resultado de que el Señor entre a nuestra vida es una genuina comunión, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, ¿verdad? En el creyente. Es la mesa, es la cena y la mesa son la cena, son la cena y la mesa, los símbolos más importantes de comunión en la Biblia. Implica una relación fuerte, abierta y de plena armonía. Bueno, pues aquí tenemos ya, fíjense, el siguiente punto, que es el desarrollo de las ideas, ¿sale? Lo mismo podríamos hacer con el tema del matrimonio, podríamos hacer exactamente lo mismo, mis hermanos. Aquí el tema es ir siguiendo los pasos. Ahora, les quiero preguntar, ¿ustedes ya habían hecho algo así para elaborar sermones? No. Bueno, sí se dan cuenta que esto es un método, entonces. Sí. Es un método. Mientras más practiquen un método, más diestros se pueden volver. Yo no quisiera que ustedes se decepcionen con decir, eso está muy difícil. No está difícil, es una cuestión de práctica. O sea, es una cuestión de práctica, es una cuestión de estarlo haciendo, de estarlo practicando. Y no está difícil porque lo hemos estado haciendo aquí. O sea, son ejercicios que hemos estado haciendo aquí. Tomé Apocalipsis y tomé Juan porque son como, me parecieron pasajes más sencillos. El de Job se me parece un poquito más complicado para irlo elaborando así. Entonces quise agarrar como pasajes más sencillos. Pero no es tan complicado, es cuestión de práctica nada más. No sé si tienen alguna pregunta, mis hermanos. Bueno, pues aquí viene lo bueno, hermanos. Aquí viene lo bueno. Lo bueno es que les voy a pedir que lo mismo que hicimos aquí en clase, ahora ustedes lo hagan. Que agarren un pasaje y que lo desglosen así como lo venimos trabajando. De hecho, ¿qué voy a hacer ahorita? Les voy a pasar este borradorcito que empezamos a trabajar aquí en Word o que empecé a trabajar con ustedes para que ustedes se guíen y para que vayan haciendo su sermón. Pues esto va a ser maravilloso, hermanos, porque porque la única forma que yo voy a poder verificar que ustedes están avanzando va a ser que me manden ustedes ya el bosquejito del sermón textual. Pero los únicos beneficiados van a ser ustedes y sus congregaciones, porque si ustedes agarran el modo, entonces en unas semanas más, a lo mejor ya van a estar empezando a predicar sermones textuales en las iglesias y bueno, son sermones muy bíblicos, por cierto, muy bíblicos porque estamos desarrollando el texto básicamente. Una pregunta, hermano Esdras. Sí, adelante. Referente, como esto quedaría como tarea, ¿verdad? Para enviárselo para ver si estamos avanzando. Así es, hermano. Como de algunos de nosotros elegíamos el tema, ¿verdad? En general, y lo dábamos también el versículo, ¿sería desarrollar solo el versículo que hemos dado o tendríamos que sacar los 3 versículos que supuestamente decía en la explicación, ¿verdad? Porque un sermón textual, perdón, el sermón textual es basado solo sobre un verso, ¿cierto? Ya ahí me ubiqué. Nada más eso. Les voy a mandar la diapositiva a mis hermanos. Les voy a mandar la diapositiva. Ya les mandé en Word ahorita los ejemplos que ocupamos. Ya los vieron ustedes, nada más tienen que seguir los pasos.
y les voy a mandar la diapositiva hasta donde nos quedamos hoy, para que vayamos avanzándole en ese punto. Ok, de acuerdo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Manuel Esdras, Sí, hermano, adelante. disculpe que la pregunta que le voy a hacer, hermano, o no sé, quizás la pregunta no sea la mejor, ¿no? Ajá. Quizás me ha afectado, digamos, en el sentido de que yo no entramos tarde, ¿no? Pero no me quiero quedar con la duda, hermano. Sí, está bien. Qué bueno, hermano. La diferencia, hermanos, digamos, en el sermón, en el sermón textual que hemos hecho con un sermón normal de lo que sabemos hacer, ¿cuál es la diferencia, hermano? O sea, ¿cómo en el sentido de desarrollarlo, ¿no? De exponerlo. Bueno, miren, me voy a regresar tantito a las diapositivas. Y qué bueno, hermano, que no se queda con la duda. Eso es muy bueno. O sea, porque pues aquí nadie, vaya, yo mismo aprendo también al preparar estos temas. Entonces, que nadie se quede con la duda. Todos tenemos que preguntar. Miren, rápidamente, les compartí, hermanos, que en este curso, taller de homilética, vamos a ver 3 tipos de sermones, 3 tipos de predicación. ¿Sale? Sermón textual, sermón temático y sermón expositivo. Me compartían mis hermanos que en los cursos del Salvador, de la Iglesia del Salvador, algunos de ustedes han visto 2 tipos de predicación, que es el sermón expositivo y me comentaban que es el de concatenación textual. ¿Sale? La pregunta era si el de concatenación textual era el sermón textual. Yo les decía, no sé, pero al ver la descripción ya ustedes me van a decir si era o no es. A lo mejor ahorita ya me podrían decir, después de que estamos viendo el textual, si es el mismo o no, hermanos. No es el mismo. Ok, es diferente. Bueno, pero los que estamos viendo aquí son sermón textual, sermón temático y sermón expositivo. ¿Sale? Yo estoy dando casi por hecho, hermanos, y a lo mejor me equivoco, pero estoy dando casi por hecho que ustedes están habituados a exponer en la mayoría de los casos sermones temáticos. ¿Sí? ¿Y por qué lo estoy dando por un hecho? Porque aquí en México también así es, ¿no? Pero bueno, lo que les comentaba es que un predicador tiene que aprender a dar diferentes tipos de predicaciones. Vamos a empezar, o ya iniciamos de estos 3 tipos de predicación con el sermón textual, ¿sale? Es lo que estamos viendo. Son 3 tipos de sermones que vamos a ver en el taller. Y yo quisiera inclusive del sermón textual pasarme al expositivo, porque creo que el temático ya lo manejan de cierta manera, pero ya el temático lo veríamos ya como al final, ¿no? Empezamos por el sermón textual. Y aquí hay una breve descripción. Se denomina así porque la predicación gira en torno al análisis y exposición de un pasaje breve, generalmente de un solo versículo. Esta clase de predicación requiere un buen grado de análisis y precisión. Ya ahorita que están viendo ustedes cómo se elabora, ya se podrán dar cuenta por qué se dice esto, ¿no? Por qué se requiere de un análisis y precisión, para no ser redundantes ni extraviarse en la tentación de mirar otros pasajes. Este tipo de sermón es recomendable para cultos o reuniones breves, favorece el manejo del tiempo y se evitan las improvisaciones. Se aconseja no exceder un tiempo de exposición de 20 minutos para este tipo de sermón, ¿no? Y ya después, por ejemplo, vienen los pasos. Cómo seleccionar los pasajes, cómo estructurar el sermón. O sea, lo que hice ahorita, que ustedes lo vieron en la pantalla, ya aquí viene en el taller la descripción. Y les pongo un ejemplo, ¿sale? Les pongo un ejemplo. Quedaron varias diapositivas pendientes, pero pues aquí en este caso, hermanos, no tiene mucho chiste que yo me preocupe tanto por terminar mis diapositivas, sino que más bien me interesa que ustedes empiecen a desarrollar lo que vamos aprendiendo. ¿Sale? No sé, hermano Mike, si contesté la pregunta. Sí, hermano, sí, está bien, solo tenía la duda, ¿no? Pues como creo que me afectaba, ¿no? Que no inicié desde el principio, pero dijo que iba a mandar, digamos, la diapositiva, ¿no? Yo le voy a dar un repaso
ya, digamos, para quedar más claro, ¿no? ¿Ok? Porque sí dice que no, uno no, digamos, en esta parte, no, estos sermones textuales no es que uno se pueda alargar que 40 minutos, alargarse demasiado tiempo, no, si digamos para una meditación no corta, ¿no? Así es, Sí, sí, está bien, hermano, gracias ahí por... así es, así es. Pues ahorita les mando la presentación, ahorita se las voy a mandar para que la tengan ustedes, y se las voy a mandar hasta donde vimos. Pero aquí viene la tarea, hermanos. Ojo, queda tarea. Eh, que me manden antes de la clase, o sea, me la pueden mandar el jueves. Que me manden su tarea de desarrollo de sermón textual. Es escoger el tema. Título es diferente a tema, hermanos. Escoger el tema. Después, buscar mínimo 3 pasajes y de esos 3 pasajes, escoger el más adecuado y después desglosar el texto bíblico en sus ideas principales e irlas desarrollando. Ya les mandé en Word cómo lo hicimos o cómo lo hice aquí en clase en línea para que ustedes se guíen y para que ustedes lo vayan haciendo, ¿verdad? Vaya, no hay tema de frustrarse. Ustedes están aprendiendo, todos en algún momento aprendemos cosas que no sabemos, pero tienen que empezar a practicar. Y ahorita que ustedes están metidos en el tema de exponer, mis hermanos, pues qué mejor forma de practicar que empiecen a hacer sermones textuales. Empiecen a hacer sermones textuales. ¿Sale? Sí, hermano, y la tarea se la vamos a mandar, ¿por dónde le mandamos la tarea? Mándemela por WhatsApp. Ya. Mándemela por WhatsApp. Aquí la iglesia va a ser beneficiada cuando ustedes empiecen a dominar otro tipo de sermón. Y se van a enamorar de este sermón y del expositivo. Si no lo han manejado, también se van a enamorar. Estoy seguro. Pues si no hay más que decir, mis hermanos, pues vamos a finalizar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a despedirnos. Sí, solo pedirle la disculpa ahí por el retardo este día, mi hermano. Entonces, pues, ahí por motivos de ocupaciones laborales hemos estado, digamos, en retardo. Sí, Sí, solo eso, hermano. Ahí, disculpe. yo sé que ustedes Hermano Edras, tienen horarios laborales muy difíciles, hermanos, y no se preocupen por eso. hermano Edras, nada más quería decir, hermano, de que muchas gracias por compartir su conocimiento, hermano, y estamos aprendiendo. De mi parte, hermano, pues es algo nuevo que para mí, ¿verdad? Lo que es este desarrollo que hemos hecho este día es algo nuevo para mí. Entonces, gracias, hermano, por compartir ese conocimiento con nosotros. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios y bueno, pues con mucho gusto. Dios sabe que lo hago con mucho gusto también. Y bueno, pues estaremos en contacto, mis hermanos. Cualquier duda que ustedes tengan, pues también ahí estoy disponible en el WhatsApp, hermanos. La verdad es que tuve necesidad de ocupar algunos días para atender algunos asuntos personales y la verdad es que esos asuntos me hicieron desconectarme, hermanos, realmente de, pues de todo, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, que me hayan hecho alguna consulta, pues no pude atenderla, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y con mucho gusto, mis hermanos. Bien. Pues vamos a orar y le quiero pedir a mi hermano David Sánchez que nos despida en oración, por favor. Ve aquí, hermano. Oramos. Bendito buen Padre Celestial, que para siempre vives y moras en la eternidad de los cielos. A esta hora, bendito Señor, en las primeras horas de tu día santo en este país de Italia, venimos, eterno Dios, inclinando nuestro rostro delante de usted, Señor, para darle la gracia por cuanto nos permitió, eterno Padre, poder
estudiar, Señor, estos temas, Señor, muy importantes, clases, Señor, muy importantes, no para beneficio propio, sino, Señor, para beneficio de tu pueblo, para que tu palabra, Señor, pueda darse a entender más, Señor, nosotros, para que podamos, Señor, llevar, Señor, cada día más ese evangelio, Señor, a aquellas personas que lo necesitan. Bendice, Señor, de gran manera a cada uno de tus hijos, a los que hemos estado también, Señor, aquellos que por alguna razón no estuvieron, Señor, bendícelos de gran manera. Bendice, Señor, a tu hijo Ezra, a él y a su familia, Señor, y a cada uno también, Señor, de las familias que conformamos este grupo, Señor, de otros. Padre, en tus benditos cuidados nos depositamos y todo lo hacemos, Señor, con el perdón de nuestras culpas y en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vos, mis hermanos, que tengan feliz sábado. Un saludo afectuoso para Gracias, ustedes igualmente. y sus familias. Nos saludamos el próximo Paz. viernes, si el Señor así lo permite. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Paz. Paz, hermano.